con ustedes, Escuela Bíblica, Consolador, Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, los 40 años finales. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan cada día miércoles. Su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica, nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios en estos tiempos finales, en estos tiempos en que cada persona va a tener que decidirse en favor o en contra de Dios. Cada uno va a tener que decidir. Y el tema de hoy lleva por título los 40 años finales. Vamos a estudiar la profecía nuevamente, pero antes vamos a implorar la presencia de Dios en nuestro medio. Lo invitamos a orar. Dios nuestro que estás en los cielos, te rogamos tu asistencia, que ayudes a cada persona que está escuchando, que la fe pueda ser el factor principal y tu ayuda en nuestra vida, Señor. Enséñanos a confiar en ti a cada momento y a estudiar tu palabra para entender tus profecías, para que nos dé fe. Ayúdanos y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios, hoy nos corresponde el tema número 11 de la serie que hemos iniciado acerca de las profecías, las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Hoy, miércoles 20 de junio del año 2007, vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada con aquello de los paralelos proféticos, pero en la parte que habíamos quedado acerca de los 40 años que señalaba la profecía y el tiempo que nuevamente se vuelve a repetir, el tiempo de los apóstoles, los tiempos de la vida de Jesús, los acontecimientos que ahí ocurrieron, cómo se están repitiendo ahora en nuestros días, 40 años antes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá el profeta Daniel, en este capítulo 9, nos habla de la última semana de la profecía de las 70 semanas, que en lenguaje profético cada semana son 7 días, pero en lenguaje profético son 7 años. Y acá estaba profetizando que a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, iba a morir el Mesías, Jesús, el príncipe escogido que iba a salvar a su pueblo. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, iniciando ese año 27 después de Cristo hasta el año 34, esa labor es esa semana. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es con la muerte de Jesús, que murió exactamente a los 3 años y medio de su ministerio, a la mitad de la semana. Y
señalaba en la primera línea que confirmará el pacto con muchos, lejos de abolir la ley de Moisés, que es el pacto, que si los israelitas eran obedientes, el Señor les iba a dar las bendiciones que involucraban. Lejos de desechar los mandamientos, los estatutos en los 5 primeros libros de la ley, que es la ley de Moisés, la ley de Dios, el Señor no la abolió, sino que la confirmó con todos aquellos creyentes, con todos aquellos gentiles que la aceptaron por la fe desde su muerte en adelante, incluyéndolo a usted, incluyéndolo a mí. De ese pacto estaba hablando y que involucra la ley de Moisés y que es la ley que hemos estado estudiando durante ya 10 programas pasados y ahora este número 11. Y nos vamos a dar cuenta que esto no ha quedado clavado en la cruz, sino que sigue vigente, y acá en esta profecía también nos hablaba al respecto. En Hebreos, capítulo 9, versículo 1, nos sigue dando más información con respecto a este pacto del cual confirmó Jesús en la cruz. Miren lo que dice. El primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda en su primera parte llamada Lugar Santo. Estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Es importante que destaquemos que acá cuando habla del pacto está hablando además del santuario. Está hablando de las ofrendas, está hablando de la expiación, está hablando de las fiestas, todo lo que involucraba el santuario terrenal, porque era figura del santuario celestial. Y dice acá que el primer pacto tenía reglas para el culto. Así que el primer pacto no son solamente los 10 mandamientos, no es solamente la promesa que se le hizo a Abraham y la señal de la circuncisión, no es solamente eso. El primer pacto incluye mucho más. Y en este caso habla que el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Y dentro de ese santuario estaban los 10 mandamientos con el arca y a un lado estaba la ley de Moisés, con todas sus especificaciones, con todos sus requerimientos, y como vimos las veces pasadas, explicaban los 10 mandamientos, era el detalle para comprender plenamente las 10 palabras. Y habíamos explicado el caso de no robarás, el caso de no matarás, todo eso, porque explica, todo es un conjunto, esto del pacto. Y cuando Jesús viene a morir en la cruz, a la mitad de la semana, por lo tanto, estaba confirmando todas esas leyes, distinto a lo que hoy se predica, porque el nuevo pacto del cual habla Jesús son las mismas leyes, bajo las mismas indicaciones, pero ahora no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Jesús. Ahí se cumple verdaderamente ese símbolo de la sangre, pero sigue las mismas leyes, toda la ley de Moisés que hemos estudiado en su aspecto profético. En Éxodo 19, 5 y 6 nos sigue hablando. Ahora dice, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Nuevamente, las especificaciones, somos pueblo de sacerdotes, gente santa, como Dios lo especificaba en los 5 primeros libros. Y acá estaba haciendo la introducción a los 10 mandamientos que se dieron en el capítulo 20. Pero no era solamente la intención de Dios darle las 10 palabras, porque fue interrumpido ese relato de los 10 mandamientos porque el pueblo no podía oír. Pero Dios le sigue dando instrucciones a Moisés en ese día de Pentecostés, a los 50 días, cuando descendió bajo el monte Sinaí, porque no solamente fueron dadas las 10 palabras en el monte Sinaí, sino que además las leyes que le dio Jesús a Moisés, el mismo Jesús de los evangelios del Nuevo Testamento. No puede el Señor contradecir en el Nuevo Testamento lo que dijo en el Antiguo. No se puede contradecir y de hecho no lo hace. Y sigue entonces este relato hasta el capítulo 24 de Éxodo, donde dice lo siguiente en Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo
todas las palabras del Señor y todas las leyes? Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y ahí este párrafo toma el apóstol Pablo también en este libro de Hebreos, diciendo que Moisés les anunció todos los mandamientos. Les dijo las leyes, porque se estaba refiriendo a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a todos esos libros. Y por eso dice en el versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad sobre el altar. Tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Esa era la base del pacto. Se le había dado a Abraham, se le había recordado a Isaac, también a Jacob, y la intención de Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto es darle definidamente su pacto, expresado en decretos, estatutos, en mandamientos. Y es por eso que hay similitudes, hay paralelos proféticos con respecto también a esto. Porque la ciudad de Jerusalén, que es símbolo de la destrucción que va a venir ahora en nuestros días, hay dos destrucciones en la historia. Primero en la destrucción en los tiempos de Jeremías y después en los tiempos de los apóstoles. Y ahí encontramos nosotros todo el conocimiento de por qué fue destruida esta ciudad, que va a ser de la misma forma, va a ser el paralelo como va a ser destruida hoy en nuestros días. Y el profeta Jeremías fue levantado para anunciarle a la ciudad que venía la destrucción. Y fíjense el motivo que este hombre de Dios señala por el cual le vino los castigos. Y ahí nos va a hablar del pacto también. En Jeremías, capítulo 11, versículo del 6 al 8. Y Dios me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Qué importante esta declaración, porque acá se da el motivo de que ellos no cumplieron con el pacto que había hecho Dios con las personas. No era solamente con el pueblo de Israel. Y dice que este pacto, las razones por las cuales trajo la maldición, dice: por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Si nosotros pensásemos que el pacto son los 10 mandamientos, en ninguna parte de él indica las maldiciones, porque ellas salen en el libro de Deuteronomio y en distintos lugares de los 5 primeros libros. De eso está hablando. Por eso el Señor Jesús, cuando muere, dice que Él, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Todos los requerimientos de obediencia que Dios pide al ser humano están definidos en estos 5 primeros libros, aunque después se le añadió el libro de Josué. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19, dice así: para todas aquellas personas que todavía no han entendido que esto se aplica al gentil, al judío, al extranjero, a todas las personas, porque es la ley de Dios, no es la ley de Moisés. Moisés fue solamente un instrumento, es la ley del carácter de Dios para la humanidad. Dice así, en Deuteronomio 29, 19, que nadie, al oír de esta maldición, se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Eso sería la ruina tanto de la tierra regada como de la seca. Jehová el Eterno no estará dispuesto a perdonarlo. Antes se encenderá su enojo y su celo contra ese hombre. Asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Jehová el Eterno lo apartará de las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Qué importante.
Nuevamente lo tenemos ahí, una severa reprensión de parte del cielo para que todo aquel que dice que no le va a alcanzar, que no está en vigencia, no se bendiga en su corazón, persona que escucha. Témale al Señor, respételo, ámelo, porque Él está hablando en serio. Porque acá dice que el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y ahí entonces entendemos por qué Jesús dijo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto tenía bendiciones, que es de lo que siempre se habla, pero además tenía maldiciones. Y el profeta Jeremías señalaba que estas personas no quisieron seguir este pacto y cumplirlo. Por eso dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes siguieron la terquedad de su malvado corazón, por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Y es así como dentro de estos 40 años que estamos viviendo, hasta el próximo jubileo, se va a desarrollar estos castigos, esta sentencia, porque el mundo, porque las personas, porque la sociedad ha invalidado el pacto de Jehová. Lo ha tenido en menos la palabra del Señor, diciendo que eso ya no se aplica. Y es solamente por la falta de amor, por la falta de interés en cumplir y servir a Dios con todo el corazón, agradarle en todo lo que Él nos pide. Y es entonces como Él dejó estas leyes: pesas justas, balanzas justas, la ropa deben ponerse franjas azules, vestirse de lana o de lino, no con mezcla de hilos. Si un pariente moría y no dejaba descendencia, era obligación, es obligación de su pariente más cercano dejarle descendencia. No cobrar interés a los hermanos cuando se realizan préstamos. Todas estas leyes, al plantar un árbol, cuando da fruto al 3er año no se debe comer, el 4º es para Jehová, el 5º recién es para la persona. No cortarse la barba, como hemos visto en otros programas. La mujer menstruosa, nos habla el Levítico que no debe tocar cosas santas, no debe ir al templo durante esos 7 días. Todo eso, ellos, el mundo, la sociedad, tuvo fastidio de guardar las leyes de Dios. Y es por eso entonces que va a venir todas estas maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron, dice Jeremías. Porque la misma sentencia para Jerusalén, el mismo motivo que vino el castigo, va a venir ahora para nuestro tiempo. Porque Jerusalén es símbolo de lo que va a pasar ahora en nuestros días. Por eso decía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús que murió a la mitad de la semana, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para terminar, sino para cumplir, para dejarnos ejemplo. Y es así, entonces, que no se ha entendido esta ley de Dios, la ley de Jehová, la ley de Moisés, que van a venir todas estas cosas. Porque en el pasado tenemos paralelos, tenemos similitudes, tenemos semejanza, un parecido tremendo de que Dios lo deja para que sepamos cómo va a acontecer en nuestros días. Y parte del castigo que vino a la ciudad de Jerusalén fue por dejar la ley que hemos estudiado en forma profética, la ley de Moisés. Y habíamos visto distintos paralelos, como en la vida de Elías se había producido ese decreto de muerte que Jezabel le había anunciado, y asimismo se va a repetir la historia ahora en nuestros días. Y vimos cómo había un día en que desde que se da el decreto por esta mujer Jezabel hasta que se cumpla, pasó exactamente un día. Dice en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí le da el mensaje, se dicta el decreto de muerte y dice que si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Se produce un día en que él huye y él se fue por el desierto
un día de camino, un día él huye, un día es la sentencia para que se concrete este decreto de muerte. Y vimos cómo estaba el paralelo con la historia de Esther, como ahí son 11 meses, alrededor de un año en que esta sentencia se da para matar a todo el pueblo de Israel. Todo esto se repite y va a ser de esa misma forma como se dio en el pasado, ahora va a ser en el futuro. Y qué interesante que también en esta historia de Elías, que nos muestra el tiempo del fin, nos habla en el versículo 4 diciendo: y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y el versículo 8, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Se demoró 40 días en llegar al Sinaí. La culminación de ese periodo fue el evento glorioso de que él llegó a la tierra de Dios. Y esos 40 días no es por casualidad que se escriban en la palabra santa. Es porque está reflejando ese periodo que vamos a estudiar de los 40 años. Día por año te lo he dado. Porque en cada acontecimiento, en cada línea que quedó registrada, es por un motivo muy especial. Porque quiere decir algo Dios a través de la Biblia. Y ya vimos que ese día estaba representando ese año en el cual va a ser ejecutado el decreto de muerte. Lo vimos también en el programa anterior. Así que la vida de Elías, la vida de Juan el Bautista, la historia de Esther, Mardoqueo, Amán, la vida de Jesús, los apóstoles, todo está expresando una verdad mucho mayor, porque son profecías para nuestro tiempo que debemos seguir estudiando. Y vimos también la semana pasada cómo en los tiempos de Jesús él había sido bautizado en el año 27, y del año 27 hasta el año 70, cuando vino la destrucción, habían pasado 43 años. Desde que fueron derribadas las Torres Gemelas en el año 2001 hasta el próximo jubileo, que es en el año 2043 hasta el año 2044, tenemos nuevamente 43 años. El mismo tiempo desde que se inicia el ministerio de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, tenemos el mismo tiempo, porque estamos repitiendo los eventos pasados. Después que Jesús inicia su ministerio, pasan 3 años y medio, y él muere en abril del año 31. Y desde abril, desde ese año 31 hasta el año 70, tenemos 39 años y medio. Escúchenlo bien ahora. Desde que muere el Papa en abril también del año 2005 hasta el próximo jubileo del año 2044, tenemos 39 años y medio. Nuevamente, la historia se está repitiendo. Y después del año 31, pasaron 3 años y medio más, llegamos al año 34, con la muerte de Esteban, se incrementan las persecuciones hasta el año 70. Desde que muere Esteban, el año 34, hasta el año 70 de la destrucción de Jerusalén, tenemos 36 años. Escúchenlo bien ahora, porque desde este año sabático, del 2008 hasta el año 2044, tenemos nuevamente 36 años. Se está repitiendo. ¿Y qué va a pasar ese año 2008 que está muy próximo a venir? Vamos a entrar al periodo más difícil que ha vivido este planeta. Desde ahí comienza el tiempo, los últimos 36 años finales. Ya que también tiene otro aspecto. Desde que fue dado en el año 1888 el mensaje de la justificación por la fe a la organización adventista, usted le suma 120 años, que son 3 generaciones, llega al año 2008, al paralelo que es el año 34 con la muerte de Esteban. Y en ese año fue desechado esa iglesia, esa religión judía. Hasta ahí nomás le llegó el tiempo. Desde el año 2008, también cuando se cumplen estos 120 años, desde que se dio el mensaje de la justificación por la fe,
se le acabó el tiempo a la organización adventista del séptimo día. Todas esas cosas van a ocurrir, va a ser desechada oficialmente como organización, no como individuo. Así que todo eso, estamos delante de eventos importantes en este año 2007 que estamos viviendo. Y ya vamos a entrar a este año sabático en octubre de este año 2007 hasta octubre del año 2008. Y desde la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, hay 39 años y medio, como habíamos dicho, pero que en la profecía se ven como 40 años. Y son esos 40 años los que vamos a estudiar en este programa, los sucesos que ahí ocurren y cómo antes de la destrucción final, de la cual hablaba el profeta Jeremías, Dios la da a conocer 40 años antes. Vamos a ratificarlo en el Conflicto de los Siglos, página 30. Esto, desde la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, hubo como cosa de 40 años. Dice así: Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años. Después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén, admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su Hijo. Aquí nos habla, nos ratifica que fue un periodo de 40 años. Y esta ruina de Jerusalén, dice en Discurso Maestro de Jesucristo, página 102, que sería un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales, porque ahí está reflejado todo el tiempo del fin, lo que va a venir, todo, absolutamente todo. Y vamos a ver entonces estos 40 años y lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, distintos casos, por ejemplo, como los días de Noé. Número 2, Moisés como príncipe de Egipto. Número 3, Israel en el desierto. Número 4, la destrucción de Jericó. Número 5, la destrucción de Nínive. Número 6, la primera destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jeremías. Y número 7, la destrucción de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles. Porque ahí están reflejados todos estos 40 años. Y desde que empezó a ser perseguida la iglesia apostólica, desde Jesús en adelante, hubieron eventos que se van a repetir ahora en el tiempo del fin y que ocurrieron durante esos 40 años finales, desde que Cristo muere hasta la destrucción en el año 70. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 28, señala que vino una gran hambre. Dice así: uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra, lo que sucedió en los tiempos de Claudio. Aquí el Señor estaba avisando lo que iba a venir, una gran hambre en todos los lugares. Escuche bien, porque esto nuevamente se va a repetir. Y dice que ocurrió efectivamente en los tiempos del emperador Claudio. Claudio subió al trono en el año 41 después de Cristo hasta el año 54 después de Cristo. Y qué interesante que ese primer año en el cual empieza a gobernar el emperador Claudio, emperador romano, fue año sabático. Y de ahí entonces vino esa gran hambre. Es muy importante que estudiemos la vida pasada, la historia pasada, porque se va a volver a repetir. Y esto no es extraño que les vino esta gran hambre, porque estaba relacionado con el castigo que las personas iban a recibir por desdeñar los decretos y estatutos de Dios, esta ley de Moisés, de la cual hemos estado estudiando todos estos programas. Así dice en Levítico 26, versículo 14 y 15, para que veamos que se estaba cumpliendo la palabra que sale aquí en los libros de Moisés. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos
e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos, y ahí empieza a describir todos los castigos que van a venir por violar, por menospreciar los estatutos, los mandamientos, los decretos. Y dice que invalidando el pacto, el mismo pacto que Jesús vino a ratificar, a confirmar cuando murió en la cruz. Y el diablo le ha dado el sentido totalmente contrario, diciendo que quedó clavado en la cruz, que quedó anulado. Qué increíble lo que está pasando. Parte de esos castigos que iban a venir es el hambre. Esa hambre que había anunciado este profeta Ágabo le vino a Israel y a todos los pueblos circundantes por violar los mandamientos, los estatutos. Y notemos que también los gentiles fueron afectados, los paganos, porque esto no era solamente para los judíos, y les vino después que Jesús ya había muerto en el año 31. ¡Qué increíble! No fue clavado en la cruz. Esto que voy a leer en Levítico 26:26. Dice: cuando os corte el sustento del pan. Viene hablando de los castigos que iban a recibir, que habíamos leído en el versículo 14 y 15. Y uno de esos castigos es el hambre. Acá dice en el versículo 26: cuando os corte el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Porque eso es lo que va a venir, amigo que me escucha, durante estos 40 años finales, que comenzaron en el año 2004, y van a llegar hasta el próximo jubileo, el año 2043 y 2044. Y en ese transcurso, ya la paciencia de Dios, cada vez los niveles de maldad han ido aumentando. Dios tiene que actuar y enviar los castigos que están escritos. Y parte de esos castigos es el hambre. La misma hambre que le vino en los tiempos del profeta Ágabo. Va a venir. Y no solamente eso. Y con ese hambre que vino, también ocurrió la destrucción de Jerusalén, donde dice: y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Levítico 26:29 ahora. 3 versículos más abajo. Porque era tal el hambre por desechar los mandamientos y desechar los estatutos de Jehová. También está anunciado que va a venir la sequía sobre este planeta. Así como va a venir el hambre, donde los malls, ahora tenemos abundancia, tenemos distintos productos alimenticios, hay porotos, hay lentejas, hay de todo, pero no siempre va a ser así. Porque la mano de Dios va a empezar a intervenir, porque el fin está cerca y Dios lo está anunciando con anterioridad para que todos se preparen. Y la sequía, esa lluvia maravillosa, esa agua maravillosa que riega los campos y que hace crecer las lechugas, los coliflores y todo eso, el alimento de la sociedad, también se van a cerrar los cielos y van a ser como de bronce, porque no siempre Dios va a estar permitiendo tanta maldad. Va a empezar a castigar a todos aquellos que son indiferentes, que menosprecian sus leyes. Sale en Deuteronomio 28, versículos 23 y 24. Es muy serio lo que estamos diciendo. El cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra debajo de ti será de hierro. En vez de lluvia a tu tierra, Jehová el Eterno enviará polvo y ceniza. Porque Dios va a cerrar los cielos, no va a dejar caer la lluvia, asimismo como pasó en los tiempos de Elías, donde vino una sequía. No solamente es un significado espiritual, sino que además es literal los castigos. Y ahí entonces Dios lo hace para que el hombre medite, para que el hombre reflexione y se dé cuenta de que Dios es amor y debe entregarle su vida, que envió a Jesús para rescatarlo, y no debemos menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada, que sus sufrimientos por todos nosotros. No los menosprecie. No tenga fastidio de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque es lo mejor para todos nosotros. Y es bien importante destacar que van a venir todos estos castigos durante estos 40 años finales hasta el próximo jubileo, y vamos a leer en el Deseo de toda la gente, página 30 y 31, por qué
Dios permite este periodo que algunos encuentran un poco extenso. Dice así: Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden. Esta orden fue dada 40 años antes. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Lucas 13:7. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Es importante que veamos que Dios espera, tiene paciencia, porque había muchos que ignoraban la obra de Jesús. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. La gente no conoce del verdadero evangelio, del verdadero mensaje de las Escrituras. Y muchos están en ignorancia. Pero sigue añadiendo: por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos. Por eso le envía a los apóstoles. ¿Pero qué hicieron ellos? Los asesinaron, los crucificaron, los echaron en las cárceles, todo eso. Y esas persecuciones que vinieron en esos tiempos de los apóstoles se van a volver a repetir. Y entonces va a ser ocasión de dar testimonio para que el evangelio verdadero y puro sea dado efectivamente y la luz llegue a las personas, y entonces va a venir la destrucción. Solamente hasta ese instante, cuando el vaso se rebalse, la cuota llegue a sus niveles máximos, entonces ahí Dios va a actuar. De esa manera, por eso este periodo de 40 años de paciencia que Él soporta la infidelidad de este planeta. Así que dice, por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Por eso es este periodo. Por eso se van a levantar hombres fieles con semblantes iluminados de santa consagración y van a dar este mensaje y van a ser perseguidos, van a ser muertos, van a ser echados en las cárceles por causa del evangelio. Y esa va a ser ocasión de que muchos conozcan la verdad de la Biblia, sobre todo la del sábado, de la que no hay que tener imágenes también, de la ley de Moisés, todas las especificaciones que él dejó, todo eso va a salir a la luz y van a ser distintos, y mucha gente los va a encontrar fanáticos y por eso los van a perseguir. El Señor Jesús, hablando de este tiempo, dijo en Lucas 21:6, este tiempo de estos 40 años que iban a venir persecuciones y todo eso, dice lo siguiente: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el versículo 7, le preguntan los apóstoles, ¿cuándo será esto? Y el Señor anuncia distintas señales, guerras, rumores de guerra, hambre, etcétera, pestes, todo eso. Pero acá, cuando dice piedra sobre piedra, está refiriéndose a los 3 años y medio últimos cuando es destruido el templo, cuando es sitiada la ciudad de Jerusalén. Pero antes de eso, mire lo que dice en el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión de dar testimonio, lo que estábamos diciendo. Y eso se cumplió durante esos 40 años finales antes de que Jerusalén fuese destruida. El apóstol Pablo fue llevado ante reyes, ante gobernadores, el apóstol Pedro, Santiago, fueron asesinados, fueron echados en las cárceles. Todo eso se cumplió
no solamente en los 3 años y medio finales, desde el año 66 hasta el año 70, no fue solamente ahí la persecución que está señalando la ley dominical, sino que fueron muchos años antes. Y eso de los 3 años y medio finales estaba en el versículo 20, ahí lo describe. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que en los campos no entren en ella, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¡Qué increíble! Ahí está hablando el motivo también, la copa de ira de Dios más plenamente va a ser en los castigos. Las copas de ira van a ser derramadas sobre aquellos que menospreciaron su ley. En el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto está hablando de la destrucción de Jerusalén solamente los 3 años y medio finales, últimos, no el periodo de los 40 años que estaba señalado ahí en el versículo 12. Y esa partecita que dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, está explicada en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Ahí señala el periodo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Ese es el periodo que estaba hablando Jesús también cuando es sitiada la ciudad de Jerusalén. Y eso se estaba refiriendo, esos 42 meses son 3 años y medio, se estaba refiriendo a los últimos años de persecución con la ley dominical local en Estados Unidos hasta la ley dominical universal. Pero antes de ese periodo ya hay persecuciones, hay muertes, hay encarcelamiento. Por eso lo decía en el versículo 12 de este libro de Lucas 21. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y eso se cumplió en esos 40 años hasta la destrucción de Jerusalén, con la muerte de Pedro, con el encarcelamiento de Pablo, con la muerte de los discípulos, con los sufrimientos que ellos tuvieron, se cumplieron ahí, mucho antes de los 3 años y medio. Y ese es el tiempo en que vamos a entrar más plenamente después de este año 2008. Eventos de los últimos días, página 213 dice, esto mismo, pero aplicado ahora para nuestros días. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas, algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Ahí está, ahora ratificado por el Espíritu de Profecía, pero para nuestros días. Y viendo nosotros las persecuciones que ocurrieron en los tiempos de los apóstoles, tenemos que ver también lo que los emperadores romanos hicieron, como en el caso de los tiempos de Nerón, que se realizaron persecuciones. Nerón gobernó desde el año 54 al año 68 después de Cristo, y en ese periodo vinieron grandes persecuciones, sobre todo después del incendio de Roma en el año 64, y se culpó a los cristianos. Muy poquitos años antes de la destrucción de Jerusalén se les echó la culpa a los cristianos, se los acusó de haber quemado Roma, de ser ellos una secta, de ir en contra de la moral del país, del imperio, de ser disidentes. Todo eso se les acusó, muy cerquita ya de la destrucción. Qué interesante que ahora en nuestros días también se va a acusar al pueblo de Dios, a los guardadores del sábado, de ser una secta y de ser rebelde contra el sistema establecido.
Se va a volver a repetir lo mismo que pasó en los tiempos de Nerón. Y fue ahí en ese entonces la causa del incendio. Ese fue el motivo. El incendio de Roma desató todas estas persecuciones. Y nuevamente se va a repetir, pero ahora con el día sábado y el falso día de reposo el domingo. En el conflicto de los siglos, página 649 dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Lo mismo que ocurrió en los tiempos de Nerón, cuando fueron acusados injustamente de ser fanáticos, de ser rebeldes, de ir en contra de la autoridad. Todo eso ya sucedió en el pasado y va a ser motivo nuevamente, pero ahora con el sábado va a ser el motivo de las persecuciones más terribles, ya muy cerca del próximo jubileo, como fue en los tiempos de Nerón, muy cerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¡Qué increíble! Todo se va a volver a repetir, persona que escucha. Por eso debemos estudiar esta palabra maravillosa que es la Santa Biblia. Y ya el año anterior a la destrucción, que fue en el año 69 después de Cristo, en el pasado, fue un año desastroso para el poder civil, para el Imperio Romano, porque después que muere Nerón, es sacado del trono en ese año 68, viene el año 69 y fue catastrófico porque hubo una anarquía terrible, porque ponían a un emperador, lo mataban, ponían a otro, lo mataban, y así. Tanto fue así que hubieron 3 emperadores en el transcurso de un año, que fue, después que murió Nerón, fue Galba, el general Galba, Vitelio y después Vespasiano. Así que fue un tiempo de anarquía terrible en el poder civil que gobernaba el mundo de ese entonces. ¿Por qué les vino eso? Fue también una manera de castigo por las persecuciones, por las muertes de esos cristianos inocentes que daban su vida por Jesús. Todas esas retribuciones van a venir en este tiempo del fin. Si usted desea solicitar este material o cualquier otro, puede hacerlo al correo de email marcopozocl@yahoo.com o solicitarlo a la casilla 138 Chillán, Chile. Gustosamente le enviaremos el material solicitado. Así que todo esto tiene que ver con los eventos finales que se van a desarrollar ahora en nuestros días. Y también dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que está escrito, todo lo que va a suceder, va a ser revelado plenamente a los corazones de aquellos que se acerquen a Dios verdaderamente. El Espíritu de Profecía dice en el conflicto de los siglos, página 32, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Desde que el Señor 40 años antes empieza a describir los acontecimientos, cada uno de ellos ocurrió al pie de la letra. No hubo ninguno que faltó, incluido las persecuciones y las muertes y los encarcelamientos de sus discípulos. Lo mismo va a ocurrir. Todas las predicciones de Cristo se cumplieron acerca de la destrucción de Jerusalén. Eso incluye la predicación del Evangelio. Ahora todo se va a cumplir nuevamente en nuestra generación. Destaquemos que ya en el tiempo de la muerte de Esteban vino el periodo de la persecución a los apóstoles. Jesús, hablando de esa generación, dice en Mateo 23, del 33 al 36, dice así: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. De eso es lo que estamos hablando.
para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. ¡Qué increíble! El Señor estaba hablando de 40 años. Los 40 años finales que estamos estudiando y de los acontecimientos que ocurrieron en aquel entonces y que se van a repetir. Y Él dijo, por tanto, he aquí, yo os envío profetas, envío sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió con Pedro, por ejemplo, que lo crucificaron. Al apóstol Pablo lo mataron mucho antes de el sitio a la ciudad de Jerusalén. Esto se cumplió en la persecución de los apóstoles, la cual duró por muchos años, hasta la destrucción de Jerusalén alrededor del año 34, hasta el año 70, hubo un periodo de 36 años de persecuciones. Estamos nosotros entrando en ese periodo del tiempo del fin. Qué importante lo que estamos viendo. Por eso dice en Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que aconteció en el pasado es para nuestra enseñanza. Y Dios siempre anunció con anterioridad el derramamiento de sus juicios. Estamos viviendo los 40 años finales hasta el jubileo del año 2043 y 2044, que fue a donde nos llevó este estudio de la ley de Moisés, con los años sabáticos en el libro de Levítico y con los jubileos. Veremos entonces 7 ejemplos de cómo Dios lo hace saber 40 años antes de que ocurra, y en el último ejemplo, Jesús, además de anunciarlo 40 años antes, lo avisa 7 veces, porque la historia se vuelve a repetir. Lo veremos a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y el primer caso, el primer ejemplo, lo encontramos en la destrucción de los días de Noé, este primer caso de los 7 que vamos a ver. Cómo entonces estos 40 años están involucrados en esta destrucción que fue real, que fue física, que le aconteció a todo el planeta. Es muy especial este caso del diluvio, porque las ciudades, tanto como Jericó, como Nínive, como Jerusalén, son ciudades símbolo. Pero acá, en la destrucción en los tiempos de Noé, fue la destrucción verdadera global. No solamente fue símbolo, fue real. Y vamos a leer aquí en Génesis, capítulo 7, versículo 1, lo que Dios le dijo a Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo mismo que hemos estado hablando, un periodo de 40 años para ver quién iba a entrar en el arca, para ver quién era apto, y en este caso fue hallado Noé, un hombre justo. Y vemos cómo esta generación, estos 40 años, los determina Dios, porque no es casualidad, persona que escucha. Siempre ha sido así, porque Dios lo dejó de esa forma. Y vamos a analizar todos estos casos que habíamos dicho, ya que en los detalles del relato del diluvio sirven hoy para nuestros días, y de lo cual se escribió lo siguiente. El Señor Jesús, hablando del diluvio, dijo en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En cada detalle, en cada línea, en cada aspecto que nos señala en el primer libro de la ley, que es el libro de Génesis, nos da cómo va a ser el tiempo del fin. Por eso es que estamos estudiando esta ley de Moisés en forma profética, las extraordinarias profecías, pero en la ley de Dios. Y también vimos detalles en el programa número 2 y número 3 de esta serie, cómo ahí estaba todo el tiempo del fin. El Señor Jesús ilustra o compara la destrucción en los días de Noé con la segunda venida. Aquí, el tiempo previo del diluvio refleja la condición del mundo antes de la destrucción. En Exaltad a Jesús, diciembre 23, dice: Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor
dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Cuando Noé empieza a predicar, lo hace por 120 años, que son 3 generaciones. Porque cada generación son 40 años. Si usted multiplica 40 por 3, encuentra 120 años, porque esta fue una destrucción real. Y el tiempo de 40 años también está aquí involucrado. Vamos a dar la evidencia de que la generación son 40 años. Está en Número, capítulo 32, versículo 13. El enojo del Señor se encendió en Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y estamos hablando aquí de una generación profética. En Deuteronomio, capítulo 1, versículo 35, también señala: ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Hablando de ese periodo que ellos vagaron en el desierto por 40 años. La Biblia se refiere como una generación. Y uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque Jehová tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y en el caso del diluvio, se cumplió hasta la 3ª generación estos 120 años. Hasta la 3ª y 4ª generación, Dios extiende su paciencia y castiga la maldad. En el caso de Noé, fue hasta la 3ª generación. En este ejemplo, el Señor anunció que venía la destrucción y se cumplió después de 3 generaciones. Todos estos ejemplos no fueron ocultados nunca ante el impenitente que iba a ser castigado. Tenemos varios casos, por ejemplo, Babilonia, también es símbolo de destrucción final. Sodoma y Gomorra, que les cayó fuego del cielo, fue destruida. Todos esos casos, y en ningún momento esto fue ocultado. En el caso de Sodoma y Gomorra, a Abraham se le dijo con anticipación que iba a ser destruida. Él lo supo antes de que ocurriera. Y nuevamente se está repitiendo hoy en nuestros días. En Patriarca y Profeta, páginas 132 y 133 dice: Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado, y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Así que Dios nunca destruye sin antes avisar, y lo hace específicamente en el transcurso de una generación para que todos estén apercibidos, se preparen y no digan después que no lo sabían. Así que antes de la destrucción que viene en el jubileo, Dios va a enviar apóstoles, va a enviar escribas, va a enviar discípulos, a sus mensajeros, a sus atalayas, que van a anunciar a voz en cuello que el fin ya viene y que debemos volvernos a los mandamientos, a la ley de Dios, que es la misma ley de Moisés. Así que Dios lo anuncia. Y vimos las características también en este relato del diluvio, que tiene todas las características del tiempo del fin, en Génesis 7:12, donde habla de que el castigo por el agua, cuando cae la lluvia, duró 40 días y 40 noches. Ahí está el periodo que estamos estudiando. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y también decía en el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Otro periodo profético que es el mismo periodo, esos 5 meses que aparece en Apocalipsis. Que hay una plaga que va a durar 150 días, porque cada detalle, cada mención que hace la Biblia es una característica que se va a producir en el tiempo del fin. Y estos 40 años de los cuales estamos hablando, desde que muere Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, está enmarcado en estos 40 días y en estos 40 noches. Lo mismo que ocurrió en el caso de Elías, cuando él corre 40 días y 40 noches. Todo eso son detalles que debemos considerar. Además, está en la historia de Noé el 7, que aparece 7 veces.
porque durante este periodo del último jubileo, estos últimos 50 años que empezaron en el año 1994, hay 7 años sabáticos. Y esos 7 años sabáticos están reflejados aquí en la historia de Noé, porque la mención del 7 aparece 7 veces. En Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Después dice en el versículo 3, también de las aves de los cielos 7 parejas. Versículo 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y sucedió que al 7º día las aguas del día del diluvio vinieron. Aquí viene las 5 y las 6 en el capítulo 8, versículo 10, donde dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, porque ya antes la había enviado 7 días antes. Y la número 7, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Y ahí tenemos la mención del 7, porque está reflejando los últimos 7 años sabáticos, en los cuales van a venir avisos de que el fin ya viene, que fue con lo cual iniciamos el estudio de estos años sabáticos y de los jubileos en la ley de Moisés, como todos estos eventos nos llevan al tiempo del fin. Y ese año que estuvo Noé en el arca, comieron de lo añejo, de lo que habían almacenado, comieron Noé y su familia y los animales. Lo mismo que ocurría en el año sabático. En Levítico 26:10 dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y ahí se cumplió ese año de castigo, fue un año sabático y después vino el jubileo. Todo eso lo vimos en los programas anteriores y cómo entonces está relacionado. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí está ese periodo de destrucción que fue el instrumento del agua, cuando cayó el agua. La historia se vuelve a repetir. Y por eso también decía en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, o sea 40 años. Vemos que el tiempo que determinó Dios para quien era justo fue de una generación, o sea 40 años. Asimismo, hemos entrado en los 40 años antes del próximo jubileo. Hemos entrado en el tiempo final. Este es el primero de los 7 ejemplos de cómo Dios durante 40 años se manifiesta. A Daniel se le dijo, sella el libro porque es para el tiempo del fin. No se iban a comprender antes estas cosas. Dios las revela hoy porque el fin se acerca. El segundo caso que vamos a ver tiene que ver con Moisés cuando era príncipe de Egipto. Él supo 40 años antes que el pueblo iba a ser libertado. Qué importante. Como habíamos dicho, estamos a cosa de 40 años del próximo jubileo que se va a producir el año 2043 y 2044. Dios lo da a conocer 40 años antes. Veamos el caso de la liberación de Egipto. Como instrumento de Dios, Moisés fue elegido. La pregunta es, ¿muestra la Escritura cuánto tiempo antes supo Moisés que el pueblo iba a ser libertado? La respuesta, increíblemente, la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 25. Dice así, hablando de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él, o sea Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Este importante acontecimiento señala que cuando Moisés cumplió los 40 años, supo en su corazón que Dios iba a libertar al pueblo por medio de él. Lo supo 40 años antes. Le dio la seguridad, le vino al corazón. De la misma manera, hoy en día está avisando a nuestros corazones que viene la liberación. En el versículo 30 dice en qué momento se le apareció el ángel en la zarza.
Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza ardiente. Y ahí entonces él marcha a Egipto y se produce la liberación 40 años después. O sea, Dios se lo dio a conocer 40 años antes. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Él ha fijado la fecha del fin y lo está dando a conocer. Moisés pasó 40 años en Egipto. Después estuvo 40 años más como pastor en el desierto. Entonces, cuando se presentó ante Faraón, tenía 80 años. Es exactamente lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron con Faraón. Y finalmente anduvo por 40 años más en el desierto con el pueblo. Por lo tanto, murió a los 120 años. Así lo dice la Biblia en Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ahora, la mensajera del Señor ratifica que estuvo 40 años en el desierto. En el libro Ministerio de Curación, página 376 y 377 dice, se sintió completamente preparado para la obra de libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios no lo vio así. Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. En esta parte es importante destacar que Moisés, cuando mató al egipcio, supo que Dios iba a liberar al pueblo de la esclavitud por su mano, pero Moisés no estaba preparado. De igual manera, hoy en día conocemos el tiempo de la liberación, pero necesitamos estar preparados. Además, en ese tiempo, muchos de sus hermanos no entendieron lo que estaba pasando. Hoy en día, la gente tampoco no comprende plenamente lo que Dios quiere mostrar a través de la profecía, ratificando que estamos viviendo el tiempo del fin y que durante todo este periodo se va a cumplir lo mismo que sucedió en los tiempos de los apóstoles. La historia se vuelve a repetir, para que nadie diga yo no lo sabía, porque ya sucedió en el pasado, va a ocurrir ahora, en nuestros días, antes de que Cristo venga. Es muy serio esto de las profecías. Y lo supo entonces Moisés 40 años antes. Vamos a ver el último ejemplo. Si acaso el pueblo de Israel supo que entraría a la Canaán terrenal, lo supo efectivamente, ahora hablando del pueblo, cuando salen de Egipto, la entrada a la Canaán terrenal es símbolo de la entrada a la Canaán celestial. Lo supieron ellos 40 años antes. En este episodio de la salida de Egipto nos lleva a otra pregunta extraordinaria. Este pueblo que recibió los 10 mandamientos a los pies del monte Sinaí, ¿supo el tiempo que iba a pasar antes de entrar en la tierra de Canaán? ¿Lo supo? Nuevamente, la respuesta es sí. Lo supieron 40 años antes. Increíblemente, estamos repitiendo la historia. Cuando llegaron a Cades Barnea, los espías estuvieron 40 días y por incredulidad no pudieron entrar. Entonces, Dios hizo el anuncio diciendo, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi desagrado. ¡Qué increíble! Ahí se repite entonces el periodo de 40 años antes de que entrasen a la Canaán terrenal, que es símbolo, esa entrada de la Canaán celestial. Y ellos lo supieron 40 años antes. Así que, todos estos ejemplos que hemos visto, como los días de Noé, Moisés cuando fue príncipe de Egipto, Israel en el desierto antes de entrar a la Canaán terrenal, vamos a seguir viendo en el próximo programa, con la ayuda de Dios, los otros 4 ejemplos que nos faltan: la destrucción de Jericó, la destrucción de Nínive, la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jeremías
y la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Todo eso son símbolos que nos ilustran cómo va a ser la destrucción ahora en el tiempo del fin, antes de que Jesús venga. Y vamos a ver cómo ellos lo supieron 40 años antes, porque Dios tiene fechas, tiene figuras, tiene sombras para enseñarnos como a pequeños niños realidades eternas. Y Dios quiere que usted comprenda todas estas profecías para que su fe se incremente y usted pueda confiar en Jesús. Hacer de Jesús su Salvador, hacer de Jesús su Señor, de aquel que lo ha salvado y quien le promete la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y todo eso es para usted. Así que vamos a ver, con la ayuda de Dios, el próximo programa, cómo la destrucción de Jericó es otro símbolo de cómo va a desarrollarse los eventos finales. Los 7 avisos están involucrados ahí, la ley, el arca cuando da las 7 vueltas y los 144,000. Y cómo el Señor Jesús iba delante de ellos, marchando, guiando a su pueblo. Porque los 144,000 van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y el profeta Jeremías había dicho en el capítulo 11, versículo del 6 al 8, y Dios me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Y el Señor Jesús dijo en Lucas 21:6, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Y nosotros estamos viviendo esa última generación. Que el cielo nos ayude, que cada uno de nosotros podamos decidirnos por Cristo y seguir a nuestro amante Salvador. Damos gracias a Dios por este mensaje. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para la Gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús.